compartir pantalla entonces. Teóricamente ahí tendrían que estar viendo lo que es la unidad temática 3. Sí, se ve. Bueno, fíjense que ahí está marcado en verde lo que vamos a ver hoy, que es la primera parte. Varios de los conceptos que yo les voy a ir marcando, varias de estas cosas, las van a ver con Josefina en la clase que es previa al trabajo práctico, porque este es un trabajo práctico que yo les recomiendo que lo vayan haciendo con tiempo, que si bien tienen ahora varias semanas, es largo, o sea que les va a llevar tiempo hacerlo, y además son muchos contenidos que si bien son básicos, después se complejizan en la unidad temática 4, en la 4, que son las regulaciones. Así que ahora vamos a ver los mecanismos básicos y todo lo que es regulación de todos estos procesos se ven en la unidad temática 4. Entonces, vamos a hacer dos definiciones primero, porque se acuerdan que ya venimos trabajándolo desde animales, este concepto, que hablamos de la nutrición como un proceso complejo, que tiene muchas dimensiones, muchas más dimensiones cuando hablamos del hombre. Por eso, fíjense que hablamos que es un conjunto de fenómenos o procesos que involucran lo biológico, que es donde más hacemos hincapié nosotros, psicoemocionales y sobre todo socioculturales, que enmarcan distintos procesos como es la ingesta, la digestión, la absorción, el metabolismo de los nutrientes y la eliminación de desechos. Más van a desarrollar este concepto desde lo que son los nutrientes, cuando tengan la clase con Josefina, porque justamente hace al trabajo práctico, que si ustedes, por eso les decía que está bueno que lo vayan viendo, porque tienen que hacer un análisis de lo que ustedes comen. Entonces, ahí ya pueden ir viéndolo para ir haciendo ese trabajo. ¿Y por qué la definición? Y recordar esta definición, porque todos los procesos que vamos a ver en esta unidad temática 3 están implicados en estos procesos o fenómenos biológicos que hacen a la nutrición. Y muchos de ellos los vamos a ver en su regulación en la unidad temática 4. Todos hacen justamente a la nutrición. Y lo diferenciamos de la alimentación, que ustedes van a justamente analizar parte de su alimentación y de su dieta, por eso vamos a dejar todos esos aspectos que entren en detalle con Josefina en la clase que va de ella, pero solamente para que ya de entrada diferenciemos el concepto amplio, este proceso complejo que es la nutrición, del de la alimentación, que es una partecita chiquita de la nutrición, que son los actos voluntarios que se pueden modificar, que están inmersos en esta cultura, en estos aspectos psicoemocionales, que llevan a la selección e ingesta del alimento. Y por eso está relacionado con la dieta que cada uno tiene. Fíjense que hablamos de procesos condicionados, que justamente porque tienen que ver con la conducta. Así que solamente para enmarcar todo lo que vamos a desarrollar durante esta unidad temática, que son parte de los procesos que los vamos a ver ahora en la unidad temática 3 desde el punto de vista biológico, y que lo que es alimentación y dieta lo van a trabajar con Josefina, los conceptos básicos para poder realizar bien adecuadamente el trabajo práctico. Teniendo en cuenta esto, entonces, recordar que todo lo que hace a la regulación, que obviamente que tiene impactos sobre la alimentación, o sea, esos procesos que llevan a la selección y a la ingesta del alimento, tienen que ver con procesos del sistema nervioso autónomo, con procesos conductuales, o sea que también está implicado el sistema nervioso somático, y con muchos procesos endocrinos que impactan en lo que sería la homeostasis energética. Y todos estos procesos son los que vamos a ver en la unidad temática 4. Por eso también los quería separar bien. ¿Qué vamos a ver en la unidad temática 4 y qué vamos a ver en la unidad temática 3? Cuando hablamos entonces de la homeostasis de energía,
tenemos que recordar esto primero que vimos en los primeros teóricos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del hombre como sistema complejo? Que en este modelo simplificado de este sistema biológico complejo, abierto, por eso hablábamos de esas entradas de nutrientes, y en este caso vamos a ver la salida de esos subproductos como desechos. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo el sistema nervioso? Las entradas eran los estímulos y la salida de la comunicación o la expresión de conductas. Y se acuerdan sobre todo esto, que habla de, volvemos a refrescar el concepto de como un sistema negentrópico, donde esta capacidad del sistema de autoorganizarse y autorregularse tiene que ver con la conservación de las estructuras ordenadas, pero eso implica llevar el desorden al medio externo, que serían estos subproductos de desecho, que no solamente son los desechos en sí mismos, sino también el calor que se genera por estos procesos metabólicos. Y que toda la energía que se obtienen de estos nutrientes impactan sobre estos grandes sistemas de la economía del organismo que hacen a la homeostasis, a la reproducción y al crecimiento. ¿Se acuerdan que este mismo modelito lo trabajamos también en animales, como para seguir hablando de lo mismo y representando bajo el mismo modelo? Ahora se complejiza porque vamos también en la unidad de mate 4, vamos a ver cómo se indica toda la cuestión cultural en esto que es la alimentación. Y cuando hablábamos de la distribución de energía, fíjense que volvemos a hacer hincapié en que todos estos procesos implican manejos energéticos. Y cuando hablamos de las entradas y salidas del organismo, hablamos de que se mantiene un balance entre esas entradas y salidas. En el organismo puede haber almacenes de sustancias. Fíjense que hablamos de, puede ser el agua, puede ser el oxígeno que ingresa y sale, pero transformado por el metabolismo. El agua, que vamos a ver el balance de agua cuando veamos en la unidad temática 3 el manejo del agua en los compartimentos del organismo. Y lo que vamos a ver ahora es esto, esas entradas y salidas del organismo, pero cuando hablamos de energía química, o sea, la energía contenida en esos alimentos que conforman la dieta. Por eso hablamos de un balance energético. Y como balance, básicamente la palabra balance nos lleva a la idea de una balanza, porque justamente habla de eso, el balance, de la condición en que esa energía que ingresa al organismo debe ser en función de un tiempo, no al instante, sino en función de un tiempo igual a la que egresa. Y obviamente que en el medio, que decíamos, hay pools y hay tipos de reservas. Por ejemplo, la típica reserva energética del organismo es la grasa, el tejido graso, pero teóricamente, si hablamos de este balance, se mantiene en equilibrio, teóricamente el ingreso, que es principalmente a través de la ingesta, y el egreso, que serían distintas formas de gasto energético del organismo, se mantienen en equilibrio, por lo tanto esas reservas no deberían ni disminuir ni aumentar. El ingreso, como dijimos, es a través de la ingesta, que vamos a trabajar el tema de ingesta, como todos los aspectos que involucran la regulación de esa ingesta como ingreso de energía en la unidad temática 4, pero tengan en cuenta que es una de las patas de este balance energético. Y obviamente que fíjense todos los factores que impactan en ese ingreso a través de la ingesta de alimentos, que no son solamente metabólicos, humorales, o sea, hormonas, cuestiones nerviosas, sino que también hay factores culturales, sociales, cómo se construye la percepción de hambre, y hablamos de que de la decisión consciente que lleva a esta alimentación. O sea que todo eso lo vamos a desarrollar en la unidad temática 4. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que toda esa energía que ingresa a través de los alimentos en la ingesta, no siempre es lo que pasa directamente a ser energía disponible para todos los procesos biológicos del cuerpo. Acá, fíjense que se ve como en forma de cascada la energía que contienen esos alimentos, que depende las características de los alimentos, que es lo que van a ver con Josefina para el trabajo práctico. Tienen en sí mismos un valor energético dependiendo de la constitución,
pero se va a utilizar parte en esa digestión y absorción y se va a entonces también a eliminar parte en ese metabolismo como calor. Por lo tanto, lo que realmente es la energía disponible es mucho menor de la energía que se consume. Entonces acá tenemos justamente que hay durante el proceso fenómenos que van disminuyendo la cantidad de energía entre lo que tiene el alimento y la energía disponible o metabolizable. Y obviamente cuando hablamos de esos procesos, tienen que recordar todo lo que estuvieron estudiando en química biológica, porque hablamos de ese ATP cuando hablamos de la energía, que es la utilizable. Por eso acá, cuando hablamos de metabolismo energético, hacemos hincapié en que justamente en la parte del metabolismo, que es la responsable de la generación de ATP o que también utiliza ATP para síntesis. Eso que fíjense que no es lo mismo que balance energético. Esto es para mostrarles que, si bien los dos se refieren a la cuestión energética, uno habla de las vías metabólicas y el otro habla de la relación entre los ingresos y egresos de energía del organismo. Esa energía que hablamos de energía metabolizable, porque es la que justamente se usa en el metabolismo, se utiliza para distintas cosas, que son las que todas que ustedes estudiaron en química biológica. Nosotros acá vamos a ver esa energía, algunos de los procesos que ya vimos que algunas se pierde como calor, que en biología de animales lo relacionamos con la termogénesis justamente, porque en todo proceso metabólico hay pérdida de calor y eso hace a la termogénesis del organismo, que lo veremos más finamente cuando vemos regulación de la temperatura, pero se acuerdan de animales que hay una termogénesis obligatoria y una termogénesis facultativa, términos que vamos a repasar ahora, y obviamente todos los otros procesos que hacen al metabolismo basal, a la reparación de los tejidos, al crecimiento, a esto que veíamos al principio de que esa energía se repartía en esos tres grandes componentes: homeostasis, reproducción, crecimiento. Y siempre teniendo en cuenta lo primero que vimos, que hablamos de este organismo, de nuestro organismo, como un sistema negentrópico, donde justamente esto que ingresamos con el alimento se transforma en parte en calor, en parte en desechos y justamente en energía metabolizable, que la mantención de las estructuras organizadas y la autorregulación implican que los desechos que generarían la entropía interna pasen al medio externo. Y justamente vamos a ver entonces en ese gasto energético qué tipo de generación de calor o termogénesis es la que está vinculada. Siempre teniendo en cuenta entonces las leyes de la termodinámica. Todo esto para que ustedes vayan viendo cómo vamos linkeando todos los términos que estuvimos viendo y que ustedes ya conocen de química, de física y que estuvimos viendo en biología de animales. Entonces, cuando pasamos al proceso de egreso de energía, ¿se acuerdan? Hablamos del ingreso y ahora vamos a desarrollar lo que es la otra parte de la balanza, que es el egreso en ese balance energético. Son tres componentes principales que ya un poquito los estuvimos diciendo: gasto energético asociado a la actividad física, gasto energético asociado a la dieta y gasto energético basal. O sea que los tres implican que estamos utilizando esa energía que ingresó. Fíjense que el porcentaje que implica cada uno es muy distinto. El gasto energético basal es del 60% de ese gasto energético, el asociado a la dieta es el más pequeño, que es el 10%, y en la actividad física el 30%, pero depende el tipo de vida que haga cada persona. Y también hay un término que, si ustedes se acuerdan de animales, lo hemos visto, que es el gasto energético asociado a la termogénesis adaptativa. Entonces, cuando hablamos del gasto energético asociado o relacionado a la actividad física, dijimos que depende del estilo de vida de cada persona. Fíjense que va desde un 10% en las personas muy sedentarias, que va a implicar que si no se realiza todo el gasto energético de lo que ingresó,
se desbalancea y queda en reserva energética, y un 50% cuando la persona es un deportista. O sea que fíjense que el rango es muy distinto del porcentaje de gasto energético relacionado a la actividad física, y esa actividad física es la que podemos decir que es voluntaria, ejercicio, sin llegar a ser deporte. Una actividad física voluntaria es subir la escalera, bajar la escalera, tantas veces como sea necesario, si tenés las habitaciones arriba o si en el laburo vivís en un segundo piso, está en un segundo piso. Es una actividad física voluntaria, y hay una actividad física no voluntaria que tiene que ver con las actividades que gastan energía durante el día, por ejemplo, en lo que implica el rascarse, la motilidad de las piernas cuando estamos sentados, el cambio de postura, que en realidad son prácticamente subconscientes o espontáneos, por eso se divide o se separa de la que es voluntaria o de un ejercicio programado. Obviamente que este gasto energético, dijimos todo gasto energético, está vinculado a un tipo de termogénesis. Esa pérdida de calor vinculado a este gasto energético, en este caso se llama termogénesis asociada al ejercicio, que obviamente, dependiendo de la cantidad de ejercicio, es la cantidad de calor, y es el que vamos a ver cuando veamos toda la integración funcional en ejercicio, que es muy importante justamente en la contracción del músculo esquelético cuando se está haciendo ejercicio, la pérdida de calor, debido a este proceso de gasto energético. Pero cada actividad diaria implica un gasto calórico, un gasto energético que depende el tiempo que se esté haciendo y la intensidad con la que se esté haciendo. Acá es una idea de que toda actividad que se haga voluntaria implica un gasto energético. Acá tenemos el gasto energético mientras dormimos, pero fíjense que en este caso no es vinculado a la actividad física, sino es vinculado a otro aspecto, que es el último que vamos a ver. El otro aspecto era que hablamos de un gasto energético que es muy poquito, que es un 10% del gasto energético total, que es el asociado a la dieta, que también lo mencionamos en esta cascada de que la cantidad o la carga energética que tiene un alimento no es la misma que queda como energía disponible, y que vimos que en el primer paso ya hay un gasto energético que está asociado a la digestión y absorción y al manejo de esos nutrientes. Es eso justamente lo que se llama gasto energético relacionado a la dieta. Porque si bien estamos consumiendo un alimento que contiene energía, también gastamos energía en el proceso, en todo el proceso que vamos a ver hoy, desde la masticación hasta la digestión y absorción. Por lo tanto, dependiendo del tipo de biomolécula, de macromolécula que se considere, ese gasto es distinto porque tiene que ver con los procesos relacionados con esta digestión y absorción. Entonces, fíjense que en los tres grandes grupos, que son proteínas, hidratos de carbono y grasas, que el impacto es muy distinto del gasto, del procesamiento de esa macromolécula. Por lo tanto, cuando ya este gasto, obviamente que ustedes van a ver que si comen en el alimento tienen una combinación distinta de macromoléculas, pero siempre cuando hablamos comidas ricas en hidratos de carbono estamos haciendo referencia a este tipo de procesamiento. Cuando comidas ricas en lípidos, todas contienen todas las macromoléculas, pero son más ricas en una de ellas. Y eso impacta en el gasto energético relacionado a cada tipo de dieta. Y obviamente que hay un efecto térmico relacionado con ese gasto energético, o sea, es la producción de calor relacionado con el proceso de digestión y absorción. Entonces, y fíjense que ese procesamiento lleva a un gasto térmico que también depende del tipo de alimento, el tiempo que se tarda en digerirse, absorberse, y el gasto de calorías que se transforman en calor que lleva cada tipo de alimento. Fíjense que siempre las proteínas es uno de los que más gasto calórico tiene asociado a la dieta. Y
efecto térmico o la termogénesis, la pueden encontrar con la sigla ETA porque se llama efecto térmico de los alimentos o termogénesis asociada a los alimentos. El otro gasto energético tiene, ¿se acuerdan que lo veíamos en gris, chiquitito? Que es cuando está asociado a la termogénesis facultativa. ¿Por qué facultativa? Porque es cuando ese organismo está expuesto, por ejemplo, a una temperatura que es menor, que es lo como vimos en animales, que se genera un gasto energético extra, que es esa termogénesis facultativa, está asociada al mantenimiento de la temperatura corporal. Entonces ahí tenemos un gasto energético extra y que se acuerdan de estos mecanismos, por ejemplo, tienen que ver con el tiritar, que genera gasto energético y que genera calor por la contracción muscular. Esto es para que ustedes tengan en cuenta que es un gasto energético, pero los mecanismos de regulación de la temperatura, si bien ya lo saben de animales, los vamos a revisar en la unidad temática 4. Pero tengan en cuenta que también es un componente del gasto energético. Y se llama, como dijimos, termogénesis facultativa o adaptativa, porque es para situaciones particulares. Y el otro, que es el 60% de ese gasto energético, lo representa lo que llamamos gasto energético basal. Es el gasto energético que hace al mantenimiento de las funciones vitales, que justamente representa el costo de toda la homeostasis, de mantener justamente ese medio interno, la constancia, entre comillas, de ese medio interno que asegura la viabilidad de cada célula. Y cuando hablamos de condiciones basales, también tiene mucho que ver con la forma en que se cuantifica, que ahora lo vamos a ver, porque habla de que las condiciones que se tienen en cuenta para tener idea de cuánto es ese gasto energético es que se realizan al despertar, cuando se mantiene un estado de reposo, en condiciones de termoneutralidad, porque si estamos expuestos al frío, vamos a sumar gasto energético. Y antes que se realice cualquier movimiento, justamente para evitar el gasto energético y sin comer, para evitar los otros tipos de gasto energético. Y la termogénesis asociada a este gasto energético basal es la que conocemos como termogénesis obligatoria. O sea que fíjense, entonces cada tipo de gasto energético está asociado a un tipo de termogénesis que modifica la temperatura que se expresa en el organismo, que lo vamos a ver en regulación de la temperatura. Y cuando hablamos de este metabolismo basal, ¿se acuerdan que ya en animales hablamos de la diferencia con tasa metabólica? Que es una diferencia más bien conceptual. Cuando se habla de metabolismo basal, hablamos del concepto general, de ese conjunto de reacciones que están asociadas al mantenimiento de todas las funciones vitales y que implican un gasto energético, como la bomba sodio-potasio ATPase, es una de las que más impacta en ese gasto energético que hace el metabolismo basal. Ahora, cuando hablamos de la forma y de las condiciones en que se dosa ese gasto o metabolismo, gasto energético relacionado al metabolismo basal, tiene que ver ahí la forma en que se cuantifica o se estima es por la tasa metabólica basal, ¿sí? Que sería la cantidad de calorías por unidad de tiempo. O sea que sería el metabolismo basal, sería el concepto y la forma en la que se dosa o se estima es a través de la tasa metabólica basal. A veces se toman como sinónimos, pero la diferencia es que en uno hablamos del concepto del proceso y en otra de una forma de cuantificar ese proceso. Obviamente que hay un montón de factores que van a influir sobre ese metabolismo basal, que también los hemos visto en biología de animales. La composición del cuerpo, o sea, la cantidad de masa grasa y de masa muscular, el peso y el tamaño, o sea, si la superficie es menor o es mayor, son los principales componentes que influyen sobre ese metabolismo basal y que están relacionados con la edad, porque una cosa es un bebé, otra cosa un adulto, con el momento, si está en crecimiento, si está en un periodo de lactancia o de embarazo, si está en un proceso de enfermedad. Todos esos factores influyen en ese metabolismo basal. Pero los principales son estos.
Y, por ejemplo, cuando hablamos de la composición y hablamos de la masa muscular y la cantidad de tejido adiposo que tiene cada persona, ¿por qué impacta? Porque la masa muscular es mucho más activa metabólicamente, por lo tanto, si a mayor masa muscular, mayor tasa metabólica, respecto a una persona que tiene menor masa muscular y mayor tejido adiposo. Este sería una comparativa de cuántas kilocalorías, entre comillas, se queman por kilo de músculo y por kilo de grasa. Fíjense que es una gran diferencia. Por lo tanto, una persona que tiene más tejido muscular tiene una tasa metabólica que refleja el metabolismo basal de esa persona mayor. ¿Se acuerdan que hablábamos del tamaño corporal? ¿Se acuerdan en animales que comparábamos un ratón con un elefante? Que hablábamos de que la superficie en contacto con el medio externo era lo que impactaba en esa tasa metabólica. ¿Por qué? Porque la relación entre la masa y el tamaño, que también nos hacía pensar de que era mucho menor en el ratón que en el elefante, pero resultaba que era al revés. ¿Por qué? Porque la superficie expuesta en relación al volumen del animal era mucho mayor en un ratón. Exactamente lo mismo pasa si comparamos un bebé o un neonato con una persona adulta. Y eso impacta, por ejemplo, en los neonatos en su regulación de la temperatura, porque justamente a través de esa superficie, como la relación entre la superficie y la masa o el volumen es mucho mayor en un neonato, pierde mucho más calor a través de esa superficie, lo cual impacta sobre un aumento en la tasa metabólica que hace a la termogénesis obligatoria. Entonces ahí tenemos también que aplicamos un concepto que aprendieron en animales directamente en la relación entre la masa y el tamaño corporal. Entonces volvemos a la idea del balance energético, que era justamente una balanza, y que obviamente para que esa balanza se mantenga balanceada, valga la redundancia, tenemos un control y regulación del gasto o del egreso, que tiene que ver con estos tres componentes, un control y regulación del aporte o ingreso, que tiene que ver con la regulación de la ingesta, y un control y regulación de lo que hace el almacenamiento y la reserva, que por ejemplo sería en formato de aumento o disminución del tejido adiposo. Todos esos controles y regulaciones son los que vamos a ver en la unidad temática 4. Pero obviamente el resultante básico, que es lo que ustedes van a poder analizar en el trabajo práctico respecto a su propia alimentación, es el resultado de ese balance. Si entonces se tiende a quemar parte de esas reservas, si está desbalanceado, se tiende a acumular reservas dependiendo el balance entre el ingreso y el egreso. Entonces, eso ya lo dejamos para terminar de analizar en el trabajo práctico. Entonces, volviendo al modelo básico, ¿se acuerdan que estuvimos viendo entonces que todo esto que pasa en el interior, toda esa energía, ese balance energético, depende por un lado de las entradas, y esa entrada, principalmente lo que vamos a ver hoy, como este subsistema de lo que consideramos un sistema más complejo desde el punto de vista netamente biológico de lo que es la nutrición, donde vamos a ver no la selección del alimento ni cómo es la regulación de esa ingesta, que lo vamos a ver en la unidad temática 4, sino que una vez que el alimento está en la boca, ¿sí?, todos los procesos que se dan en ese tubo digestivo, que también tienen, obviamente, ustedes conocen ya muchísimo porque lo vimos en animales. Entonces, vamos a hacer este recorte, que si ustedes repasan los teóricos de animales, también fuimos haciendo los mismos recortes de lo que es la nutrición. Entonces, ese proceso digestivo y absortivo, en el que nos vamos a centrar ahora como aspecto biológico de la nutrición, le vamos a incorporar el rol del páncreas y el hígado para ver justamente todos los procesos en forma más integrada. Entonces, los mecanismos básicos que hacen a la digestión y absorción no implican solamente la digestión química y la absorción en esa mucosa, sino que desde el momento que tenemos el alimento en la boca, hay otros procesos que impactan
en el procesamiento del alimento y que tienen que ver con la motilidad, con otros procesos de digestión que se dan en la misma boca y que se suman a los procesos que ya conocemos de digestión y absorción. Entonces, una vez que se realiza la ingesta, vamos a tener estos procesos que son los que vamos a ver ahora. La masticación y la deglución, los procesos que tienen que ver con la motilidad, secreción, digestión y absorción, que son los que vamos a analizar en el tubo digestivo, y la defecación. La masticación y la deglución, obviamente que serían los primeros procesos que se dan una vez que el alimento está en la boca. Y la misma presencia del alimento es la que genera toda una cascada de eventos coordinados y que también ustedes los pueden encontrar como reflejos vulvares, porque son la misma masticación, como lo muestra acá. Si bien el inicio es voluntario, el proceso de masticación se da a través de un mecanismo reflejo. Fíjense que acá, si bien tiene los receptores de dolor en la imagen, que tenemos mecanorreceptores, ¿sí? Y que generan estos movimientos a través de los músculos responsables de la masticación y que tienen un núcleo a nivel del bulbo que integra esa información, y el nervio más importante el conocemos como nervio trigémino. O sea que hay un reflejo que genera este proceso de masticación. Tenemos un inicio que es voluntario, una detención que puede ser voluntaria, pero el acto de abrir y cerrar esa mandíbula, de relajar y contraer, se genera como un circuito a través de un reflejo. Por eso se llama reflejo vulvar. La diferencia es que el músculo que se está contrayendo y que se está controlando por este reflejo es músculo esquelético. Cuando el alimento está en la boca, además de generar esta activación de estos reflejos, también genera otras actividades como es la secreción de los componentes de lo que conocemos como glándulas salivales. Todo esto vamos a ir nombrando las actividades reflejas, como dijimos, toda la integración la vamos a ver en la unidad temática 4. Pero ahora sepan que todas estas actividades son actividades reflejas. También se da la secreción de los productos de estas glándulas salivales, que son distintos, ¿se acuerdan también de lo que vimos en histología en animales? Todos estos tipos de secreciones se dan por este tipo de estructuras que se llaman acinos, que tienen un ducto en el medio, donde se vuelcan todos los productos. Y en ese caso, dependiendo, fíjense acá tenemos los distintos tipos, las 3 glándulas. Cada glándula tiene una mayor producción o enzimática o de moco, que serían los 2 productos principales. El moco ayuda a formar ese bolo mientras se está masticando, y mientras se está masticando, que sería un tipo de digestión física, también se da una digestión química a través de esas enzimas que se van secretando. ¿Qué enzimas se secretan? 3 principales. Amilasa salival, lipasas y otro componente se llama lisozima, pero es un componente entre comillas de defensa, porque en realidad ataca paredes de bacterias. O sea que esos son 3 componentes que hay en la saliva. 2 de ellos ya comienzan lo que conocemos como digestión química en la misma boca. Ahora, esa presencia de ese bolo alimenticio en la orofaringe comienza a estimular otro proceso a través de receptores químicos y mecanorreceptores de distensión de la mucosa, que es el reflejo de la deglución. Ese reflejo de la deglución también tiene un inicio que puede ser voluntario o no, por eso se llama fase oral voluntaria, pero después las otras 2 fases, que se llaman faringe y esofágica, son totalmente involuntarias.
y tiene una fina coordinación ¿con qué? Con las vías respiratorias para justamente evitar el atragantamiento. Porque si ustedes recuerdan en la evolución, ¿se acuerdan cuando vimos la ubicación del tubo digestivo? Y respecto a las vías respiratorias, quedan cruzadas en esos peces, ¿se acuerdan? Peces pulmonados y bueno, heredamos de ahí siempre la posibilidad de atragantarnos. Todos estos procesos entonces son regulados nuevamente por vías nerviosas. Hay un centro vulvar de deglución, por eso también estos reflejos se llaman reflejos vulvares, pues son coordinados por las vías aferentes de estos quimio y mecanorreceptores, se integran en el centro de deglución y todas las vías eferentes motoras del músculo esquelético son las que controlan este fino proceso de deglución en la fase oral, faríngea y esofágica. Cuando hablamos de fase esofágica, ¿por qué? Porque una vez que se deglute, ese bolo alimenticio llega al esófago. Y ese esófago tiene también un tercio que es músculo esquelético y después va perdiendo músculo esquelético y ya pasa a ser músculo liso, que es lo que todos conocemos, que ese tubo digestivo está formado por músculo liso. Pero tengan en cuenta que la primer parte de ese tubo contiene músculo esquelético. Cuando uno ve el corte del esófago, se ve ver como una estructura colapsada. Justamente, fíjense que tiene músculo, pero no tiene cartílago. Y eso permite que se distienda dependiendo del tamaño de ese bolo alimenticio que se deglute. Y tiene, obviamente, glándulas que secretan moco para facilitar el desplazamiento del bolo alimenticio. Ese desplazamiento es también favorecido por la generación con la deglución de ondas esofágicas, que son ondas peristálticas, pero que se originan en el momento de la deglución por la presencia de ese bolo, que van generando, ¿qué cosas? Relajaciones anteriores al bolo, contracciones posteriores al bolo, y eso hace que ese bolo vaya en una sola dirección, que lo conocemos como sentido caudal, de la boca hacia el ano. Y tenemos dos esfínteres que controlan que ese movimiento, que son esfínteres que tienen que ver con cambios de presión en ese órgano, que son los que evitan que se regurgite el alimento y a su vez, si aumenta la presión, ese alimento va a pasar al siguiente compartimento de ese tubo digestivo, que es el estómago. Entonces acá vamos a repasar esa estructura básica del tubo digestivo que vimos en animales, donde todo el tubo tiene los mismos componentes, pero va cambiando parte de su estructura, sobre todo lo que da a la luz, ¿sí? Dependiendo, fíjense que esta luz no es la misma que vimos recién del esófago, las capas musculares que tenemos, ¿sí? Circulares y longitudinal. Puede haber ductos, como vamos a ver en el duodeno, que hay ductos que llevan secreciones más complejas, que son las del páncreas y del hígado, y dependiendo de la constitución de esa mucosa, pueden aparecer otro tipo de glándulas que secretan hacia la luz del tubo digestivo. Una cosa importante es que hay dos plexos nerviosos que se llaman mientérico y submucoso. Esos plexos nerviosos controlan localmente lo que pasa en ese tubo digestivo. Entonces, más allá que si ustedes recuerdan lo que vimos en histología en el cuatrimestre pasado, de la estructura que veíamos que se hace hacia la luz del tubo, que en este esófago que teníamos ese epitelio estratificado con muy poquitas glándulas que secretan moco, en el estómago que teníamos, ¿se acuerdan? Las criptas, donde ya hay células, que ahora las vamos a ver, secretan, producen secreciones que se vuelcan a la luz, las vellosidades,
grandes, acá podríamos decir que es duodeno por las vellosidades, ¿sí? Que también tiene glándulas de moco y secreciones que hacen a la luz, y después en el intestino grueso, fíjense que se pierden esas vellosidades, quedan glándulas que secretan moco, pero ya justamente esta estructura nos está diciendo que la principal parte, como ya vimos en el cuatrimestre pasado, donde se realiza la absorción por su relación con el aumento de superficie por las vellosidades, es el duodeno. Y todo esto, entonces dijimos, está controlado localmente, por eso hablamos de un control local, por estos plexos que se llaman sistema nervioso entérico. Son plexos locales, o sea, neuronas que se ubican localmente, que uno se llama plexo mientérico, plexo submucoso, y que regulan, por un lado, las glándulas que secretan, y por otro lado, el músculo y la contracción de ese músculo que rodea el tubo digestivo. Entonces, ahí eso nos lleva directamente a pensar en que ese músculo tiene directa relación con ese primer mecanismo que dijimos, la motilidad, porque dijimos, se mastica, se deglute, y una vez que se deglute se genera una onda, ¿sí? Eso ya nos está hablando de que se genera una motilidad en ese tubo que hace que el bolo se traslade a lo largo del tubo. Y esa motilidad, entonces, la definimos como el conjunto de actividades eléctricas y mecánicas que se producen en el tubo digestivo. Y que obviamente la función, ¿cuál es? Trasladar ese bolo, pero nos vamos a ver que no es solo trasladarlo. Y está regulado por el sistema nervioso entérico, que es el local, y por el sistema nervioso autónomo. Por eso acá vemos que hablamos de reflejos que se dan cortitos en ese plexo mientérico y reflejos largos, que son los que vamos a ver en la unidad temática 4, porque sería cómo ese sistema nervioso central, a través del sistema nervioso autónomo, hace que la actividad de este plexo local aumente o disminuya. También vamos a ver en la unidad temática 4 que no solamente hay secreciones hacia la luz, que son las que veamos ahora, sino que hay secreciones endócrinas que regulan la función del tubo digestivo, que es acá cuando hablamos de las hormonas que se liberan. O sea que los reflejos largos y las hormonas lo vemos en la unidad temática 4. Ahora solamente vamos a referirnos a cómo se realiza la motilidad por estos reflejos locales y cómo son las secreciones que van hacia la luz, o sea, las secreciones exócrinas. Entonces, esa motilidad, dependiendo de la parte de ese tubo, es distinta. Ya vimos que en la boca tenemos la masticación, la deglución como proceso entre la boca y el esófago. Vimos que en el esófago se generan esas ondas, que son ondas peristálticas, que hacen que se mueva el bolo en una sola dirección. Ahora, en el estómago tenemos otro tipo de motilidad que se llama mezcla. Y fíjense que en el intestino tenemos tanto el peristaltismo como las motilidades de segmentación, que son formas distintas en que se coordina la actividad de estas dos capas de músculo para generar o una propulsión, o esto que hablamos de segmentación y mezcla sería prácticamente lo mismo, donde el contenido que hay en el tubo termina mezclándose con las secreciones. Entonces, cuando lo vemos de cerca, dijimos que son actividades locales, nuevamente, reflejos que se dan. ¿Por qué? Porque el bolo genera distensión de la pared, ahí hay mecanorreceptores que estimulan interneuronas, que esas interneuronas generan hacia atrás contracción de la capa muscular a través de sistema nervioso mientérico, y hacia adelante relajación. Por lo tanto, así es como ese bolo va siendo trasladado, y lo que se observa sería como una onda que traslada el bolo. Ahora, cuando hablamos de motilidad de mezcla o segmentación, que justamente ya no hay traslado del bolo, sino que la forma en que se da es que la contracción, por eso se dice que se da por segmentos, por lo tanto, no es que se contrae
lo posterior se relaja lo anterior al bolo, sino que se contraen dos partes, por lo tanto lo que queda al medio se mezcla. Y por eso se llama segmentación, y lo que se da es la mezcla del contenido de ese tubo. Y eso se da tanto en el estómago como en parte de ese intestino delgado, que vamos a ver que ese estómago y ese intestino delgado es donde se dan las principales secreciones que hacen a la digestión. Otra característica importante a tener en cuenta de esta motilidad es que, ¿se acuerdan que dijimos que hay músculo esquelético, que está regulado por estos reflejos vulvares, y después aparece el músculo liso? En todo ese resto del tubo digestivo donde hay músculo liso, hay conjuntitos de células de músculo liso que son modificadas y que tienen la capacidad de generar potenciales de acción solas, o sea que son autorrítmicas, que es la misma característica que estudiamos, ¿se acuerdan?, en el cuatrimestre pasado para el nodo sinusal, que tiene capacidad de ritmo propio. También estos conjuntos de células, que se llaman células de Cajal, están dispersas en agrupamientos en distintas partes del resto del tubo digestivo, y cada agrupamiento tiene un ritmo. Fíjense que acá lo que dice 12 por minuto, 11 por minuto, 8 por minuto, serían distintos ritmos que tienen esos conjuntitos de células, que llaman células marcapasos, y que determinan una serie de ondas que se van generando, que se llaman ondas lentas. ¿Por qué se llaman ondas lentas? Porque generan despolarizaciones, pero no generan potenciales de acción. Fíjense que acá que tenemos el umbral. Entonces, la onda lenta que se genera por estas células marcapasos se acercan al umbral, pero no superan ese valor umbral, por lo tanto quedan como que se generan, por ejemplo, 12 ondas lentas por minuto. Ahora, si durante ese proceso hay estímulos que generan que se active esos reflejos mientéricos, se produce más fácilmente sobre esa onda lenta los potenciales de acción. Y dependiendo del estímulo, va a ser la frecuencia de potenciales de acción, que es lo que vimos en la unidad temática 1 como codificación neuronal. Y obviamente que dependiendo de la frecuencia de esos potenciales de acción, va a ser la tensión que se termina desarrollando en esa parte del tubo digestivo. O sea que hay una secuencia que obviamente todo esto está coordinado por ese plexo, ese sistema nervioso entérico, y que desde funciones superiores vamos a ver cómo en la unidad temática 4 se regula desde el sistema nervioso central. Entonces, cuando llega el bolo al estómago, en el estómago, ¿se acuerdan que vimos que había criptas? Dentro de esas criptas se secretan principalmente, hay moco, que es muy importante la capa de moco que se genera, porque uno de los productos que se secretan por las células parietales es el ácido clorhídrico. Por lo tanto, esa capa de moco, esa gran cantidad de células de moco, están protegiendo el epitelio de revestimiento del estómago. Y esa secreción de ácido clorhídrico tiene dos cosas importantes. Por un lado, funciona como inhibidor del crecimiento bacteriano, porque genera un pH ácido, y por otro lado, ese pH ácido activa una enzima que se secreta, que es el pepsinógeno, y que en pH ácido se transforma en pepsina. Por lo tanto, ahí ya tenemos que también hay una digestión mecánica, por un lado, por esos movimientos de mezcla, y una digestión química por esa pepsina que se secreta en esas glándulas gástricas. Ahora, lo que hay muy poquito es absorción, hay una mínima absorción. Lo que se absorbe a nivel del estómago son las sustancias muy liposolubles, como por ejemplo el alcohol. Entonces, el proceso básico que se da en esta secreción de ácido clorhídrico es, fíjense, en estas células que se llaman células parietales, que hay un intercambiador de cloro, una bomba de cloro,
y se secretan los protones por otro lado, por lo tanto el ácido clorhídrico no se secreta como ácido clorhídrico, sino que se secreta el protón por un lado y el cloro por otro, y en la luz del estómago se forma ese ácido clorhídrico. Ese intercambiador de cloro es con bicarbonato. Este bicarbonato es lo que se conoce a veces como marea alcalina, cuando estamos comiendo, que nos da como un sueño, es parte de esa marea alcalina que tiene impacto en algunas personas más, porque modifica el pH sanguíneo, muy poquito, pero puede generarse lo que se conoce como marea alcalina. Cuando las partículas, por este movimiento de mezcla, por esta digestión, llegan a cierto tamaño, se genera lo que se llama vaciamiento del estómago hacia el intestino delgado, que como vimos el típico que vemos en esos cortes, que es el corte que vimos, ese intestino delgado, duodeno, es donde se producen los más importantes procesos de digestión y de absorción. Obviamente que ahí ya no hablamos de un bolo alimenticio, sino que ya hablamos de un quimo, porque el producto de esa mezcla con el ácido clorhídrico, con la pepsina y con otras secreciones que hay en el estómago, ya lo hace más líquido y ácido, y eso se llama quimo, que es lo que llega al intestino. El intestino, obviamente, también hay una gran secreción de moco, a través de estas se llaman células de Goblet, ¿sí? Y también se secretan otras pequeñas componentes, como por ejemplo anticuerpos, que hacen al sistema de defensa del tubo digestivo, ¿sí? Esos anticuerpos son los IgA, ¿se acuerdan que vimos que eran muy pequeños? Esos anticuerpos son los que están en el tubo digestivo. Ahora, cuando hablamos de procesos que se dan en ese duodeno, dijimos que ese quimo que llega es ácido. Y al inicio de ese duodeno se realiza un importante aporte de esas glándulas anexas que conocemos, que son el páncreas y el hígado. Ese aporte del páncreas es muy importante porque ese páncreas, ¿dónde está? Acá está. Vemos acá, aporta bicarbonato. El páncreas, la división exócrina, la secreción exócrina del páncreas, también fíjense que hay acinos, hay ductos. Los acinos producen enzimas, los ductos producen principalmente bicarbonato. Y esa carga de bicarbonato que se da, fíjense acá, que apenas comienza el duodeno, tenemos el ducto donde se vierten todas las secreciones pancreáticas y las secreciones que se dan del hígado. Eso es lo que aporta bicarbonato y neutraliza la acidez de ese quimo que viene del estómago. Y a su vez aporta las enzimas digestivas para que se realice una importante digestión y también absorción de las macromoléculas. Entonces vamos a tener que estos acinos son los que producen las distintas enzimas y que esas enzimas también se liberan como simógenos, que quiere decir, así como decíamos pepsinógeno que se transforma en pepsina, se llaman simógenos, ¿por qué? Porque se activan a determinado pH, porque si se liberaran activadas, terminaría degradando cualquier célula con la que toman contacto. O sea, por ejemplo, si se liberaran activadas ya este ducto, terminaría dañado por las mismas enzimas que, por ejemplo, son proteolíticas. Por lo tanto, se liberan como simógenos y cuando llegan al tubo, donde también tenemos una gran capa de moco que lo protege, se activan por el pH, por el cambio de pH, y recién ahí tienen la actividad enzimática adecuada para la digestión de las macromoléculas. Entonces, como vimos hasta ahora, tenemos en la saliva principalmente amilasa, también hay un poquito de lipasa. En el estómago, dijimos pepsina, que es una proteasa. El páncreas libera muchas enzimas, las vamos a dividir como tres grandes grupos: amilasas, proteasas
lipasas, también nucleasas, pues también consumimos ácidos nucleicos, y el mismo intestino libera también algunas enzimas que son principalmente proteasas. Y vamos a ver que tiene anclada una enzima importante para la digestión de hidratos de carbono, que es la maltasa. O sea que tenemos acá toda la batería de enzimas que fíjense que trabajan en distintos pH, la proteasa, la pepsina, fíjense que disminuye mucho el pH, y las otras enzimas vuelve a ser alcalino con ese aporte de ese bicarbonato de los ductos. Así que llegamos al duodeno y se produce todo este combo de enzimas que digieren todas esas macromoléculas. Y el producto de eso ya no se llama quimo, sino que con este gran aporte de secreciones se llama quilo. La otra secreción que tenemos de glándulas anexas que es muy importante para la digestión de lípidos principalmente es el hígado. Es lo que proviene de la función hepática. El hígado tiene muchas funciones. Ahora vamos a ver solamente las que están relacionadas con el tubo digestivo. También se llama sino hepático a la estructura básica que hace a esta función. Y se acuerdan que habíamos visto que en animales que produce lo que conocemos como bilis. O sea que, fíjense que en ese hígado, ¿se acuerdan cuando vimos en histología los cortes del hígado? Que teníamos la tríada, teníamos el canal central, y a lo largo de ellas teníamos los hepatocitos muy ordenados, donde de a dos hepatocitos se van formando los canalículos biliares que se van uniendo, forman los canales, forman los ductos, y ese ducto, ¿dónde va? A la vesícula biliar, donde esos productos que conforman la bilis, que son en realidad procesamientos de desechos metabólicos, como por ejemplo la bilirrubina de los eritrocitos que se destruyen, es un desecho metabólico, llamémoslo así, que termina formando parte importante de esa bilis. También las sales biliares, los ácidos biliares, todo eso conforman lo que conocemos como bilis, que termina siendo acumulada en la vesícula biliar. Y acá aparecen estas células, que son las células de Kupffer, que hacen, así como mencionamos, que hay lisosimas en la saliva, que forman parte de la inmunidad del tubo digestivo, porque es medio externo que nos atraviesa. Tenemos los anticuerpos IgA en el tubo, más todo otro complejo sistema de estructuras linfáticas que tienen directa relación con el tubo digestivo. En el hígado también, estas células de Kupffer son macrófagos, ¿sí?, que están en el hígado, que cumplen una importante función inmunológica. Entonces, como vimos, todo este producto biliar pasa a la vesícula biliar, que en el momento que, cuando vamos a ver cuando se coordinan todas estas funciones en la regulación, se contrae y fíjense que el ducto que viene del páncreas y el ducto biliar llegan a un ducto común, que se llama ampolla de Vater, donde se liberan todos sus productos al inicio del duodeno. O sea que esa bilis es un producto importante para el siguiente proceso que se da, que es el de las distintas digestiones y absorciones de las distintas macromoléculas. Que también esto es un repaso de lo que vimos en animales, porque son los mismos mecanismos que vimos en mamíferos, los que tenemos nosotros en nuestro tubo digestivo. Entonces, esa digestión, cuando hablamos de hidratos de carbono, dijimos que el epitelio del tubo digestivo tiene ancladas las enzimas que pasan de disacáridos a monosacáridos, o sea, la lactasa, maltasa y sacarasa, que es donde se termina la digestión. La última parte de la digestión se da en el mismo enterocito. Y entonces se absorbe, ¿qué cosa? El monosacárido. Y ese monosacárido tiene que atravesar dos membranas, y porque también tiene que pasar ¿de dónde? Del enterocito al vaso sanguíneo, al capilar, que está irrigando en esas vellosidades el tubo digestivo. Obviamente que la función importante de la bomba sodio-potasio-tepeasa, que genera los gradientes para este cotransporte, ¿con qué? Con sodio.
Entonces, acá tenemos simplificado, donde tenemos la bomba sodio-potasio que genera el gradiente para que se dé este cotransporte con sodio, y después que tenemos transportadores que, dependiendo lo que es, directamente reciben su denominación como SGLT o GLUT. SGLT es el cotransportador y GLUT sería el transportador que trasloca solamente, porque hay una diferencia de gradiente entre el enterocito y el intersticio. Y del intersticio pasa al capilar de esa vellosidad. Cuando hablamos de proteínas, pasa exactamente lo mismo. Durante esa digestión, en el caso de los hidratos de carbono, la amilasa lingual, la amilasa pancreática. En el caso de las proteínas, son distintas exopeptidasas y endopeptidasas que van rompiendo y van generando péptidos cada vez más pequeños, que es lo que se ve acá, ¿sí? Esos pequeños péptidos son los que terminan siendo transportados a través del epitelio del enterocito de distintas formas, dependiendo. Si quedan como pequeños péptidos, pueden ser endocitados y exocitados del otro extremo, o sea, una transitosis a través del epitelio del duodeno. Ahora, si no, son terminados de separar de esos dipéptidos y tripéptidos en aminoácidos. Y ahí que vamos a tener, se pueden o cotransportar aminoácidos o pequeños dipéptidos. Si son dipéptidos, terminan por peptidasas dentro del enterocito, pasando a péptidos. Y lo que se da ahí es, nuevamente, como vimos recién con los hidratos de carbono, un cotransporte con sodio y que genera que puedan pasar al torrente sanguíneo y van hacia el hígado. Por eso es que cuando veíamos ese hígado, a ver, vamos a volver acá, este hígado que veíamos acá, esto que ven acá, estas células de Kapfer. ¿Por qué? Porque justamente el hígado recibe toda la sangre que proviene de la absorción del tubo digestivo. Por lo tanto, el sistema inmunológico del hígado es muy importante para detectar si llega a través de toda esa sangre que proviene del tubo digestivo después de la absorción algún patógeno o algún antígeno que no es propio. Y nos falta el de los lípidos. Los lípidos, si bien parece que, bueno, los lípidos tienen la capacidad de atravesar membrana, por lo tanto es mucho más fácil, resulta que tienen una digestión un poquito más compleja. ¿Se acuerdan que lo vimos un poquito en animales? Y acá es donde cobra importancia esa secreción del hígado, esa bilis, porque la bilis contiene sales biliares, y las sales biliares son importantes ¿para qué? Para que esas gotas de grasa que quedan después de esa digestión mecánica, quedan pequeñas gotas de grasa, pero no son lo suficientemente pequeñas como para que las enzimas pancreáticas, las lipasas pancreáticas o polipasas, actúen y puedan romper las estructuras de los lípidos. Por lo tanto, el proceso previo es lo que se conoce como emulsión. ¿Y esa emulsión qué sería? Que cuando se mezclan las gotas de lípidos más grandes con las sales biliares, se forman las sales biliares, generan como pequeñas capas, por lo tanto, esas gotas de lípidos quedan muchísimo más pequeñas, que se llaman micelas, y ahí sí pueden actuar para formar esas micelas las enzimas, esas enzimas liberadas por el páncreas. Entonces, cuando actúan esas enzimas liberadas por el páncreas, esas lipasas, terminan haciendo que esos lípidos de gran tamaño puedan ser transportados hacia el interior del enterocito. Ahora, en ese interior del enterocito hay otros procesos, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos? Las lipasas pancreáticas y colipasas que se secretan van rompiendo esos triglicéridos en monoglicéridos y que en ácidos grasos. Ahora, esos monoglicéridos y ácidos grasos van a terminar
cercanos al ribete en cepillo y tienen dos formas distintas. El colesterol, que tenemos acá, que puede atravesar directamente las membranas, y después tenemos estos monoglicéridos o algunos pequeños ácidos grasos que atraviesan la membrana pero pasan al retículo endoplásmico liso y allí se acoplan a proteínas que son lo que conocemos como kilomicrones. Por lo tanto, fíjense que implica esos kilomicrones que se unen en el aparato de Golgi, se rodean de proteínas y que, fíjense, no son transportadas por los capilares, sino que son transportados por los vasos linfáticos. Y a través del vaso linfático, ¿se acuerdan del sistema linfático? Se acopla al sistema circulatorio a nivel del tórax, en el conducto torácico, por lo tanto, recién ahí van a la circulación general. O sea que hace todo un recorrido extra lípido, ¿sí? Que en realidad no se va a estar transportando como lípido, sino que se va a estar transportando como una estructura más compleja, que son esas lipoproteínas. Por lo tanto, vamos a ir teniendo distintos tipos de receptores para esas lipoproteínas para que vayan ingresando en los tejidos, que eso lo vamos a ver cuando veamos el transporte en la clase que viene. Entonces, ¿qué queda? El resto que queda, que no hubo digestión ni absorción, es lo que pasa al colon y al recto. Fíjense que, ¿cómo nos damos cuenta que no hay una gran absorción? Porque no hay grandes vellosidades, obviamente que hay secreción de moco, pero no hay gran digestión y absorción. Lo que sí hay ahí a nivel colónico es reabsorción de agua. Por lo tanto, fíjense que el agua, más allá del agua que ingresa al tubo digestivo con los alimentos porque la tomamos, constantemente en cada una de esas secreciones que fuimos nombrando se va acompañando de agua. En la saliva, en las secreciones gástricas, en el mismo intestino, secreciones biliares y las mismas secreciones del intestino y las pancreáticas. Fíjense que todo es agua. O sea, durante todo el paso del proceso digestivo se va aportando agua. Y parte de esa agua se absorbe en el duodeno y mucha de esa agua se absorbe en el colon. Esa sería la principal función del colon. Fíjense que llegan 1.400 mililitros aproximadamente y terminan en las heces excretándose 150 mililitros. Por lo tanto, fíjense que el colon, la principal función es la absorción de agua, que obviamente esa absorción de agua implica que hay absorción de ¿qué? De iones, principalmente ¿cuál? Sodio, cloruro de sodio. O sea que esa es la principal función del colon. Y otra función que se da ahí importante es la absorción de vitaminas producidas por bacterias. Y acá vamos al último tema, que en esta última parte, principalmente el tubo digestivo, hay una gran colonia de bacterias. Y ahí pasamos a hablar justamente de la cantidad de bacterias que hemos visto en la piel. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del sistema de defensa? La piel tiene bacterias, que es la flora normal, que hace la defensa, porque compiten. Bueno, en el tubo digestivo, gran cantidad de bacterias. Fíjense, esta frase me encantó porque justamente hace referencia a eso, que la mayoría de las células que tenemos en el cuerpo humano no son nuestras, no son humanas, sino hay más células y más genes microbianos en nuestro cuerpo. Eso habla del impacto que tienen estos convivientes. Y justamente esta microbiota tiene, además de defensa, muchas otras funciones, sobre todo a nivel del tubo digestivo. Esa microbiota son muchos tipos distintos de taxones que componen la microbiota, hongos, levaduras y bacterias son los principales, y a su vez, cada persona y en cada cultura hay distintos subtipos de especies de bacterias que hacen al componente del tubo digestivo. Pero a su vez va cambiando en el ciclo vital. El ecosistema de esas bacterias
y que las primeras bacterias justamente que incorporamos al tubo digestivo se hacen a través de la leche materna, a través del mismo canal de parto, a través de la succión del pezón. Esas bacterias que hay en la piel materna son las primeras que colonizan ese tubo digestivo del neonato. Y a su vez después podemos ir modificando por la dieta. Por lo tanto, es un muy importante componente y que se conoce cada vez más el impacto que tiene en la salud. ¿Por qué es importante? Porque toda esta biota interna en el tubo digestivo tiene la capacidad de modificar muchas de las moléculas que consumimos con los alimentos. Y a ese nivel intestinal, como vimos que hace al sistema de defensa, por esa misma competencia, sigue siendo igual, también regula el sistema inmunitario para que no haya excesiva inflamación en ese intestino. También genera modificaciones que hacen al metabolismo y una función muy importante es que genera señales y genera también precursores de neurotransmisores. Dos o tres ejemplos de la importancia. Lo nombramos con las vitaminas. Dos grupos de vitaminas tienen que ver con estos pequeños individuos que conviven con nosotros. Uno es del complejo B. Justamente cuando hablamos del complejo B y que nos referimos a la importancia de la ingesta de alimentos de origen vacuno, es porque justamente la síntesis de este complejo B, principalmente la microbiota que sintetiza mucho de este complejo B, está en el rumen de las vacas, por ejemplo. Por lo tanto, ese producto se encuentra principalmente en las vacas. En nuestra microbiota también se puede, a partir de algunos componentes que hay en la dieta, en los componentes de hojas verdes, pero principalmente en la carne, esa microbiota recupera precursores que hacen al complejo B. Y la otra vitamina importante es la vitamina K, que vamos a ver cuando veamos hemostasia, que es muy importante para la coagulación. El complejo B, ustedes saben que es muy importante para todo lo que tiene que ver con la división celular. Por eso es muy importante en la síntesis de eritrocitos, que se van dando constantemente. Y por eso es muy importante el complejo B en las personas que están pensando en quedar embarazadas o que están cursando un embarazo, porque justamente impacta en los procesos de división celular. La vitamina K, en cambio, impacta principalmente en el proceso de coagulación. Y también, justamente, tenemos a nivel intestinal un conjunto de bacterias que forman esa vitamina K. Otra cosa importante en que impacta la microbiota es la fermentación que hace esa microbiota de los elementos que no se digieren, como por ejemplo la fibra dietaria. O sea que hay muchos elementos de hoja verde que el tubo digestivo humano no tiene las enzimas para romper la fibra dietaria. Esa fibra dietaria, cuando llega al nivel donde hay mayor acumulación de bacterias, genera fermentación de esa fibra. Y esa fermentación, fíjense, todo lo que aporta. Por un lado, aporta gases, ¿sí? Pero por otro lado, aporta otros productos que son muy importantes para la funcionalidad del organismo. Uno de los más importantes son estos que se llaman ácidos grasos de cadena corta, que se producen principalmente como fermentación de la fibra dietaria en el ciego y en el colon. Esa fibra dietaria que se fermenta por esas bacterias comensales generan esto, que es el acetato, el propionato, el butirato, son todos ácidos grasos de cadena corta, que tienen impacto local, porque son importantes reguladores de la inflamación intestinal, o sea, evitan que se genere inflamación intestinal, regulan muchos procesos inmunes en el tubo digestivo, que son sumamente importantes, pero también son reabsorbidos, y vía portal, porque se absorben, pasan al torrente sanguíneo y llegan al hígado,
también impactan en otros procesos fisiológicos. Algunos de ellos, como dijimos, tienen que ver con el sistema de defensa propio del tubo digestivo, que es muy importante en el desarrollo de tolerancia. ¿A qué se llama tolerancia? Justamente el desarrollo de tolerancia de las bacterias convivientes, para que no ataquemos a la microbiota normal. Eso se llama desarrollo de tolerancia de los linfocitos T. Y esos ácidos grasos de cadena corta impactan en esos procesos, por lo tanto, evitan que se ataque a la propia microbiota. Y también, por otro lado, estimula así que el tejido linfoide genere IgA, pues esa inmunoglobulina chiquita que es secretoria, que es importante parte del mecanismo de defensa. Por otro lado, también esa microbiota participa en el metabolismo de aminoácidos. Hay dos aminoácidos muy importantes acá, que es el triptofano y el glutamato. El triptofano es muy importante porque es un aminoácido esencial que forma parte de la serotonina. Y la serotonina, como vimos, es un importante neurotransmisor periférico y central. Si nosotros, fíjense, si acá se están comparando las vías con las que a través del triptofano se produce serotonina, y otro producto que se llama ácido quineréutico, que se conocen como quineurinas, que pueden llegar a ser tóxicas, tenemos acá comparado con la cantidad y la producción en masa de esta microbiota. Eso quiere decir que hay mucha más producción de los precursores de serotonina por parte de las bacterias convivientes que de las mismas vías metabólicas que presentamos cada uno. Y además se producen menos quineurinas que pueden llegar, una parte de ellas pueden ser tóxicas para las mismas glía y las mismas neuronas. Obviamente que esa serotonina actúa principalmente a nivel local, fíjense. La serotonina desde triptamina es producida principalmente en el intestino y actúa sobre el sistema nervioso entérico principalmente, pero también participa algunos de estos productos metabólicos en la provisión de precursores de serotonina en el sistema nervioso central. Y fíjense que parte de los ácidos grasos de cadena corta, principalmente el acetato, influencia, ¿qué cosa? La producción y secreción de esa serotonina a nivel del colon. Ustedes fíjense que es muy importante el impacto, impacta a todo nivel, metabólico, sistema nervioso. Por eso actualmente se habla de un eje que se llama intestino-cerebro, del gran impacto que tienen los productos, principalmente producidos por bacterias, sobre la funcionalidad del sistema nervioso. Bien, y con eso hemos terminado esta primer parte. Bien, vamos a dejar de presentar. Bien. Fíjense que tenemos un montón de relaciones que se van interpretando a partir de lo que vamos relacionando. Hemos relacionado desde animales, bioquímica, todo.